Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poderles saludar en esta tarde. Vamos a tener nuestro tema de este día y les invito, hermanos, a que podamos hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque eres misericordioso, porque podemos ver, Padre, tu mano poderosa guiándonos, cuidándonos, proveyéndonos en todo momento. Y te damos gracias, Señor, por ello, te honramos y, Señor, nos acercamos a ti rogándote tu bendición para esta hora, pidiéndote que, Señor, seas tú el que nos dirija en este estudio, el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y Padre, que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra y la enseñanza que tienes preparada para nosotros el día de hoy, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Miramos, la semana pasada vimos la clase acerca de por qué no hay más misioneros, por qué es tan escaso el trabajar en la obra del Señor como misioneros. Y en esa clase aprendimos que hay muchas excusas por las cuales hay poco interés para trabajar en las misiones, en ir y evangelizar al mundo de nuestro tiempo. Y bueno, esa es la razón por la cual faltan misioneros. Y veíamos algunas de esas causas que vienen siendo como pretextos que algunos usan para no dar el interés y la importancia que merecen las misiones. Y veíamos que algunos dicen, bueno, es que otros harán el trabajo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues otros que lo hagan. O hay quienes dicen, soy solo una persona sencilla sin talentos especiales para ese trabajo. O no creo que pueda yo aprender otro idioma o adaptarme a otra cultura en caso de que se vayan a evangelizar a otra nación, ¿no? O hay quienes también piensan y dicen, no creo que pueda vivir con tantas incomodidades, o tengo temor a enfermarme, tanto que se habla de algunos países, ¿no? Y hay quienes dicen que el trabajo es demasiado grande, que es casi imposible de hacer. Entonces, hay muchas excusas, hay quienes dicen que tenemos demasiado trabajo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, como para estar mandando a nuestra gente y nuestros recursos a otros lugares tan lejos, ¿no? Pero, ¿qué dijo Pablo en 2 Corintios 4:7? ¿No? Veíamos que él, refiriéndose a estas limitaciones que a veces pensamos que tenemos, a estos obstáculos para hacer la obra misionera, él decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí lo que Pablo veíamos que nos está mostrando es que la obra es de Dios. Dios hace la obra, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, ¿sí? La obra es de él. Incluso Hudson Taylor dijo lo siguiente: Dios usa a hombres y mujeres que son lo suficientemente débiles y frágiles para apoyarse en él, ¿sí? Entonces veíamos que Dios no usa superhombres, no llama a hombres extraordinarios, él llama a hombres comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias por medio de ellos. Incluso A.W. Tozer dijo, Dios no llama a calificados, califica a los llamados. Entonces eso fue parte de lo que vimos en nuestra clase la semana pasada acerca del tema de por qué no hay más misioneros. Y bueno, el día de hoy, hermanos, nuestra clase se llama Es demasiado difícil. Hay quienes piensan que es demasiado difícil esa tarea de evangelizar al mundo, pero realmente, hermanos, es demasiado difícil. Es demasiado difícil cumplir con este mandato de nuestro Señor. ¿Será una tarea imposible?
Bueno, muchos creen que ser misionero es demasiado difícil, que es puro sacrificio y sufrimiento. Creen que vale la pena, pero solamente si otros hacen el trabajo. Ellos no. Entonces seguramente a Pablo y a los apóstoles de la iglesia primitiva tampoco les gustaban las incomodidades, tampoco les gustaba viajar, ¿sí?, a lugares lejanos, peligrosos, ¿sí?, a lo mejor comer comidas extrañas, hablar con gente de otra cultura, que había algunos que tenían un corazón duro para recibir el evangelio. Seguramente al apóstol Pablo y a los demás apóstoles no les gustaba sufrir el maltrato y estar encarcelados o ser apedreados, pero aún así fueron obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aún así se negaron a ellos mismos para cumplir con la voluntad de su Señor. Y bueno, ahí en el libro de Hechos, hermanos, vamos a ver ahorita nuestra Biblia, ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, y aquí cuenta una parte importante del primer movimiento misionero que extendió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todas partes del mundo conocido. Y bueno, Pedro y Juan, ¿sí?, vemos ahí que nos relata Lucas este hecho acerca de Pedro y Juan cuando fueron encarcelados. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en Hechos capítulo 5, y vamos a ver versículos 17 al 19, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el Evangelio de Cristo. Dice en el versículo 17 de Hechos 5, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Entonces podemos ver que aquí Juan, dice, y Pedro fueron encarcelados por predicar el Evangelio de Cristo. Y ellos, al ser liberados por un ángel, dice que abrió las puertas siendo de noche para que ellos quedaran libres. Ellos seguían predicando el Evangelio de Cristo. Ellos no se detuvieron. Si nosotros vemos ahí en los versículos 20 al 21, nos dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando el ángel les dijo, una vez que los sacó, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces, cuando aún después de ser liberados, dice, ellos siguieron predicando en el templo muy de mañana, ¿sí? Ellos no fueron intimidados por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, por quienes se les oponían. No, ellos incluso, ¿sí?, siguieron predicando. ¿Y qué dijeron ellos cuando volvieron a prohibirles que hablaran de Cristo? Si nosotros vamos ahí a los versículos 28 y 29, lejos de intimidarse, lejos de decir, bueno, sí, está bien, vamos a regresarnos a nuestras casas porque este trabajo es muy difícil, es demasiado difícil, no lo vamos a poder hacer. Lejos de decir eso, en el versículo 28 vemos que dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la gente de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no nos intimidemos, hermanos, por aquellos que se oponen al Evangelio. No les hagamos caso. No pensemos que porque hay oposición, entonces la tarea es demasiado difícil para hacerla. No es fácil, pero tampoco es imposible.
Los apóstoles sufrieron, los apóstoles padecieron. Vemos aquí a Pedro y a Juan, dice, encerrados en la cárcel por predicar el nombre de Cristo. Pero en los versículos 40 al 41 podemos seguir leyendo que dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de el nombre. ¿Por causa de cuál nombre? Del nombre de Cristo. Entonces Pedro y Juan, después de ser azotados y amenazados, salieron, ¿sí? Dice, por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y una vez libres, ¿qué dijeron o qué hicieron ellos? ¿Dejaron de predicar? No, ellos no dejaron de predicar, siguieron cumpliendo con la tarea, con el mandato del Señor. Vamos a ver qué hicieron entonces ellos. En el versículo 42, de igual de Hechos 5, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no pararon en esa tarea. Ellos siguieron a pesar de las amenazas, a pesar de que les prohibieron que siguieran predicando el evangelio. Ellos siguieron predicando, dice, en el templo y en las casas. Entonces, hermanos, ciertamente sí vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar críticas, vamos a ser rechazados, vamos a ser quizá amenazados de muerte por predicar el evangelio, pero aún así, dice, debemos de hacerlo como discípulos de Jesucristo. Aquí en México no enfrentamos tanta oposición. Aquí podemos tener esa libertad de credo, de expresión y de poder compartir nuestra fe. Pero sí, ciertamente hay lugares donde es difícil, hay lugares donde le cuesta la vida a los hermanos que van a predicar a esos lugares. Incluso vimos en la clase 2 cómo fue Pablo también enfrentado por la oposición, ¿no? Pablo vimos que también lo encarcelaron, ¿sí? Lo persiguieron por predicar en Iconio, en Listra y Derbe. Veíamos ahí en el capítulo 14 de Hechos. Y en cada lugar, cuando Pablo predicaba, dice, muchos se convertían a Cristo. Pero después de eso, dice, venía la oposición, ¿sí? Por parte de los tradicionalistas, por parte de los escribas, de los fariseos, ¿sí? Y Pablo, aún así, tuvo que, dice, salir a predicar el evangelio, ¿sí? Él iba de pueblo en pueblo huyendo, ¿sí? De sus perseguidores, pero no dejaba de predicar el evangelio en cada pueblo que iba. Y la iglesia de Jesucristo iba creciendo y el evangelio se iba propagando. Entonces imagínense qué le diría Pablo a los misioneros actuales sobre las dificultades que ellos enfrentan en el campo misionero. ¿Qué les diría? Pues yo creo que sin lugar a duda él tiene palabras alentadoras para que no desmayen, para que no tiren la toalla, para que sigamos adelante. Todos donde nos encontremos, desde nuestra comunidad, desde el lugar donde nos desenvolvemos, que no dejemos de predicar el evangelio, que no dejemos de cumplir con la gran comisión desde donde nos encontremos. Y Pablo da palabras alentadoras para seguir adelante. Vamos a ver ahí en Segunda de Timoteo, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, y de ahí nos brincamos al versículo 12, y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, estas palabras que Pablo le dirigió a su hijo amado en la fe, Timoteo, son las mismas que hoy aplican para nosotros, para que no desmayemos, para que no dejemos de cumplir con la gran comisión, con esa tarea maravillosa que el Señor nos dejó,
podemos escuchar estas palabras de Pablo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No, al contrario, predica el Evangelio de Cristo a los perdidos. En el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, Pablo estaba seguro, convencido de que el Señor Jesucristo tenía asegurada su alma, que le pertenecía a Él y que el Señor, dice, es poderoso, es fiel para guardar esa esperanza bienaventurada de vida eterna que nos dará cuando estemos en su presencia, que ya tenemos esa vida eterna, ya la estamos experimentando, pero la vamos a experimentar a plenitud cuando estemos con Él, en su presencia. Y fíjense ahí también en 2 Timoteo, pero ahora capítulo 2, versículo 3, dice también Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Entonces, predicar el Evangelio de Cristo es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible cumplir con ese mandato. Debemos de hacerlo y estar dispuestos, dice, a sufrir por el Evangelio, estar dispuestos a sufrir por amor de nuestro Señor, por amor a los perdidos también. Porque fíjense qué motivó a Pablo a seguir adelante aún bajo mucha oposición, bajo la severa crítica y oposición de sus adversarios. ¿Qué lo motivaba a él a seguir predicando? Él bien pudo haber dicho, bueno, no, creo que esto no es para mí, esto es muy difícil, creo que es imposible, yo mejor me regreso a mi casita con los míos y me evito problemas. ¿Para qué estar sufriendo? ¿Para qué estar padeciendo? No, él no. Vamos a ver qué era lo que motivaba a Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, pero ahora versículos 8 al 10. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, lo que motivaba a Pablo, dice, era nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Él tenía un gran amor por nuestro Señor, tenía una pasión tremenda por el evangelio y un amor también, dice, por los perdidos. Él lo dice también en el versículo 10. Él amaba al prójimo y dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, a los que Dios ya había llamado de antemano para la salvación, pero que era necesario que se les predicase el evangelio para que ellos también creyesen en ese evangelio. Entonces, esa era la motivación de Pablo y eso debe de ser también lo que a nosotros nos motive. El amor por nuestro Señor Jesucristo, la pasión por predicar su evangelio, dice, y el amor por nuestro prójimo, por los perdidos, por aquellos que el Señor, dice, ya murió para su salvación. Entonces es cierto que hay oposición al evangelio, pero fíjense, meditemos en lo que dijo Juan Knox. Juan Knox dijo, un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Y el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no es cuestión de qué tan difícil sea la tarea, sino más bien es qué tanto tú estás confiando en Dios, qué tanto estás creyendo en Dios, en ese poder maravilloso, en su soberanía, en su grandeza, en su majestad. Entonces no debemos de intimidarnos, no debemos de renunciar a hacer la tarea porque se burlan de nosotros, porque nos critican, porque nos señalan. No, al contrario, dice la Escritura, bienaventurado eres tú si padeces como cristiano, no como malhechor, porque dice, si padecemos como malhechores, pues merecido lo tenemos.
Entonces, si vamos a padecer, dice Pedro, perdón, que no sea por entrometerte en lo que no te importa, que no sea por ser un ladrón, por ser homicida, por ser un malhechor, no. Si padeces, si sufres, que sea por ser un verdadero cristiano, por estar cumpliendo con el mandato del Señor. Entonces, aquí no debemos de preguntarnos si es demasiado difícil la tarea o no. Debemos de preguntarnos más bien qué tan grande es nuestro Dios, qué tan poderoso es, y si Él con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Fíjense ahí en el Salmo 46, versículos 6 al 7, nos dice lo siguiente acerca de nuestro Dios, y debemos de conocer ese Dios maravilloso que tenemos. Salmo 46, 6 al 7 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, hermanos, podemos ver que tenemos un Dios todopoderoso y soberano sobre su creación, sobre todas las cosas, y debemos de confiar en Él. Entonces la pregunta es, ¿hay que ser un supercristiano para ser un misionero? Bueno, la respuesta es no, no. Aunque requiere sacrificio, la vida del misionero moderno no es tan dura ni tan dramática como en los días de los primeros misioneros, en la época de la iglesia primitiva. La vida misionera de muchos hoy es parecida a la vida cotidiana de cualquier persona, como si estuvieran en su país de origen. No todos, ¿sí? No todos, pero sí la mayoría. Quizá podemos decir que la mayoría de los misioneros viven en ciudades tranquilamente, en casas normales, como cualquier otro, haciendo cosas normales, obviamente cumpliendo con esta gran comisión. ¿Por qué? Porque cualquier habilidad utilizada en su país de origen puede ser también usada por Dios en el campo misionero. Entonces los misioneros hoy son los ministerios que hay hoy para cumplir con esta gran comisión son muy variados. Hay muchos ministerios que podemos utilizar para cumplir con la gran comisión. Por ejemplo, ¿sí? Aparte de evangelizar, es la traducción de la Biblia. Hay muchos que se dedican a estudiar lo de la traducción de las Biblias, y es una forma de extender el reino de Dios, de llevar la palabra de Dios a otros lugares, a otras lenguas, ¿sí? Puede ser a través de ministerios a hombres y mujeres, a través de discipulados, de poder enseñar, ¿sí? la palabra de Dios en estudios, en centros en casas, centros de estudios en casas. Puede ser a través de producción de videos, apoyo técnico para las computadoras y poder manejar la tecnología y propagar el evangelio, ¿sí? A través de la predicación, de la administración de niños, ministrar en cárceles a adictos. O sea, hay tantos ministerios, tantas cosas donde podemos desenvolvernos y poder ahí utilizar nuestros dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado para gloria y honra de Él, para que Él los use para expandir su reino a todas las naciones y predicar el Evangelio. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué le dirías a alguien que dice lo siguiente? Tengo interés, pero no sé qué puedo hacer yo. Bueno, hay tantas habilidades, tantos talentos y los dones que el Señor nos da que podemos servirlo a través de ellos. ¿O qué le dirías a aquel que dice, bueno, es que el trabajo es demasiado grande, parece imposible de hacerse? Bueno, deben de recordar que cualquiera, ¿sí?, que sea nuestro don, nuestro talento o nuestras habilidades, Dios las puede usar en su obra para gloria y honra de Él, ¿sí? La cuestión es solo querer ser obedientes a Dios. No es que seamos superhombres, no es que seamos personas muy especiales para que Dios nos pueda utilizar. No, Dios puede utilizar a cualquier persona siempre y cuando esté dispuesta a obedecer y a entregarse totalmente para gloria y honra de Él. Dios no
no nos ha llamado a salvar al mundo, solo a predicar el Evangelio y dejar que los resultados sean de Él, los resultados sean de Dios. Él es el que va a salvar, no nosotros. Nosotros solamente tenemos que cumplir con predicar el Evangelio, ¿sí? Y la responsabilidad de poder convencer al mundo, Él dice, esa es labor, esa es tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Predicar el Evangelio y preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de la gran comisión? ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios y dejar los resultados en manos de Él. Nosotros solamente cumplir con la labor. Y nos vamos a dar cuenta que entonces evangelizar al mundo, ¿sí?, no es imposible. Es difícil, sí, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Es difícil, pero no imposible. Es una lucha, ¿sí? Adaptarse a una cultura nueva, aprender un idioma nuevo y comer cosas nuevas, sí, pero se puede hacer. Después de trabajar, fíjense, después de trabajar por muchos años como misionero en África, un misionero dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Dice, pudimos conocer a personas diferentes a nosotros, pero muy especiales. Recibimos amor y dimos amor a ellos. Formamos amistades muy especiales con muchas personas que permanecen hasta hoy. Pero por encima de todo pudimos ver la mano de Dios cambiando vidas, a veces radicalmente. Pruebas habían, pero también mucha bendición. Sí era difícil, pero también era una gran aventura. Pasamos noches sin dormir por los zancudos, pero muy pocas. En algunas pocas ocasiones nos dieron comida que nunca habíamos probado antes, pero por otro lado, ¿cómo vamos a quejarnos cuando nos dan lo mejor que tienen con tanto amor? Estamos contentos por lo que Dios nos permitió experimentar. Uno puede mirar lo nuevo con temor o con un espíritu de aventura. Fíjense, uno puede mirar lo nuevo con temor, porque a veces tenemos temor a enfrentarnos a lo nuevo. Si me voy a otro país, si me voy a otro lugar, y allá qué va a hacer, y cómo le voy a hacer, y qué va a pasar, y tenemos temor, y a lo mejor por eso no lo hacemos. Pero dice, bueno, puedes verlo con temor o con un espíritu de aventura, de vamos a la aventura y vamos a cumplir, ¿sí?, con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces, el testimonio de muchos misioneros nos pudiera resumirse con las palabras de Pablo, ¿no?, que dijo allí en Efesios 3:20 al 21. Efesios 3:20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? El Señor siempre va a suplir, el Señor siempre va a bendecir, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros para que cumplamos con la tarea. Entonces a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esta es la clase, espero que sea de bendición. Y bueno, hermanos, te animo a que esta semana leas nuevamente Hechos capítulos 1 al 7, ¿sí? Ya lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Porque, hermanos, bueno, ahí estamos viendo el trabajo de los primeros misioneros, cómo lo hicieron, cómo el Señor hizo grandes obras a través de ellos. Y con una sola lectura pues no es suficiente para poder entender y aprender lo que el Señor nos quiere mostrar a través de este libro. Entonces la lectura repetitiva nos ayuda a comprender lo que no comprendimos en la primera lectura, a ver otras cosas, ¿sí?, a ampliar más la enseñanza que el Señor nos quiere dar, y por eso es bueno poder repetir. Entonces vamos a iniciar otra vez con la lectura del libro de Hechos, capítulos 1 al 7,
Y también vamos a memorizar Hechos 5:29, que dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu iglesia y ayudándonos, Padre, pues a cumplir con esta gran tarea. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó